El memorando. Los republicanos ganan impulso en la recta final de las elecciones intermedias. Buen día, sean bienvenidos a un nuevo video más de noticias aquí en su canal preferido, Johan Melgar. Los invito a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna noticia más del momento. Y sin nada más que decir, comencemos con el video. Las elecciones de mitad de periodo se están inclinando a favor de los republicanos, cuando solo queda una semana completa de campaña. Las encuestas en las carreras clave del Senado se han inclinado hacia el Partido Republicano, con los titulares republicanos que alguna vez estuvieron en peligro fortaleciendo sus posiciones, y los demócratas vulnerables que parecen más frágiles. Los demócratas que creían hace menos de 2 meses que podrían ampliar su mayoría en el Senado y tal vez incluso mantener un margen muy estrecho en la Cámara, se han vuelto menos optimistas. Está bastante claro que los republicanos tienen el viento a favor, dijo Jim Manley, ex asistente del difunto líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, de NEOP. Pensé hace unas semanas que podríamos mantener las pérdidas en la Cámara a un solo dígito. Ese ya no es el caso. Y mi gran temor es lo que está pasando con las carreras por el Senado. Esos temores parecen estar bien fundados. En Pensilvania, donde los demócratas habían visto su mejor oportunidad de conseguir un escaño, el republicano Memerov casi ha eliminado la ventaja en las encuestas que alguna vez tuvo el demócrata John Fetterman. Oz ganó fuerza al atacar a Fetterman por ser blando con el crimen, y recibió más ayuda cuando el demócrata, que todavía se está recuperando de un derrame cerebral, tuvo una actuación balizante en un debate a principios de esta semana. En Georgia, las denuncias de que el candidato republicano Herschel Walker pagó para que 2 mujeres abortaran, mientras que ahora se presenta con una plataforma fervientemente antiaborto, no han afectado de manera apreciable su posición. 2 encuestas recientes han mostrado que Walker lidera al actual senador Raphael Warnock, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer, fue captado con un micrófono caliente diciéndole al presidente Biden el jueves que las esperanzas del partido estaban yendo cuesta abajo en el futuro estado. Mientras tanto, 2 posibilidades más largas para que los demócratas obtengan escaños parecen estar desapareciendo. El republicano J.D. Vance superó al representante Tim Ryan en Ohio, y el representante Ted Budd ahora supera a la expresidenta del Tribunal Supremo Estatal Cheri Bassey por casi 5 puntos en el promedio de Real Clear Politics en Carolina del Norte. El sitio de datos y encuestas 530 califica la batalla general por el Senado como un sorteo, ya que a mediados de septiembre les dio a los demócratas un 71% de posibilidades de mantener el control de la Cámara Alta. El análisis del sitio le da partido al Partido Republicano más del 80% de posibilidades de tomar la Cámara. Los republicanos tienen una explicación sencilla de que por qué las cosas se están moviendo a su dirección, la economía en general y la inflación en particular. La inflación ronda un máximo de 40 años, un 8,5% en septiembre. Este es claramente un entorno de problemas positivos para los republicanos, dijo el encuestador republicano David Wisdom. Cuando estás en el 7º mes de inflación al 8% o más, y los precios de la gasolina básicamente han subido más del 60% desde que Biden asumió el cargo, y los precios de los alimentos están subiendo. La inflación es el problema. Eso no significa que otros temas no sean importantes, agregó Winston, pero la inflación es abrumadora.
Biden y los demócratas no se hacen ilusiones de que la economía es el tema central de la campaña. El presidente ha tratado de centrarse en su historial de creación de empleo, que ha reducido el desempleo al 3,5% desde el 6,4% cuando asumió el cargo. A principios de esta semana, Biden proclamó que la economía se ve bien y sigue avanzando con fuerza, después de que nuevos datos mostraran que el Producto Interno Bruto de la nación creció en el tercer trimestre. El presidente también ha hablado sobre la ley de reducción de la inflación y su capacidad para frenar los precios de los medicamentos recetados, pero las encuestas proporcionan poca evidencia de que esos esfuerzos hayan tenido éxito. Una encuesta de Economist YouGov esta semana mostró que el 56% de los adultos desaprueba el manejo de la inflación por parte de Biden, mientras que solo el 32% lo aprueba. Las calificaciones sobre la economía en general no fueron tan malas, pero aún negativas para el presidente, con un 48% en desaprobación a un 40% de aprobación. Aún así, no es que los demócratas hayan abandonado la esperanza. Algunos señalan que incluso si el panorama no es tan halagüeño como parecía hace 6 semanas, los candidatos del partido son competitivos en casi todas las principales contiendas por el Senado. La potencia del derecho al aborto como tema sigue siendo incuantificable, pero podría movilizar a los votantes en gran medida después de la decisión de junio de la Corte Suprema, que anuló Roe v. Wade. Los demócratas también sostienen que el Partido Republicano ha nominado a algunos candidatos obviamente defectuosos, incluidos Walker, Oz, Vance, Blake, Masters de Arizona, y dicen el aspecto del expresidente Trump, la insurrección del 6 de enero de 2021 y las afirmaciones ficticias de fraude electoral de Trump aún podría perseguir a los republicanos con votantes moderados. La realidad es que los índices de aprobación de Biden, con la inflación donde está, ninguna de estas contiendas por el Senado debería de estar reñida. Ninguna de ellas, dijo el estratega demócrata Joe Trippi. Espero las noticias hayan sido de su agrado. No olviden suscribirse, comentar y activar las notificaciones para no perderse nada relacionado con las noticias del momento, aquí en su canal favorito Johan Melgar.